La comitiva que lleva estos días al presidente del gobierno a Kenia y a Sudáfrica también forma parte dentro de ella Begoña Gómez. Sin embargo, Moncloa está ocultando esa agenda. Pedro Sánchez vuelve a hacer historia. Y esta vez por ser el primer presidente del gobierno que es ausente de la votación de sus propios presupuestos. El líder del Ejecutivo se encuentra de gira internacional por Kenia y por Sudáfrica y le acompaña su esposa, Begoña Gómez, una presencia que no estaba prevista en el programa y que en un principio solo se había comunicado a las autoridades africanas. La presencia de la mujer del presidente no ha estado exenta de polémicas. De hecho, Begoña Gómez ha estado muy vinculada al continente africano después de que el pasado mes de junio dirigiera la sección Africa Center dentro del Instituto Empresa. Son casi 4 los años que ha estado al frente de esta oficina y su fichaje se produjo apenas 2 meses después de que su marido llegara a la Moncloa. Y sin titulación universitaria oficial, es ahora exhibida como experta en captación de fondos públicos europeos y privados, los mismos que en nuestro país reparte el gobierno que dirige su esposo Pedro Sánchez. Según la Moncloa, Begoña no va a tener ninguna labor institucional en este nuevo viaje al extranjero, pero sí tendrá una agenda discreta y de corte feminista. La única cita que ha sido confirmada estará relacionada con el empoderamiento económico de las mujeres de África. Pero el presidente no va a estar solo, acompañado de su esposa en estas apenas 36 horas que se encuentra en el continente africano. A ambos les acompaña un séquito de 68 personas. Entre ellos se encuentran la ministra de Industria, Reyes Maroto, miembros de la delegación del gobierno español, periodistas y 11 empresarios que buscarán lazos con el continente africano. Bueno, pues como decimos, Moncloa zanja esta cuestión diciendo que no hay agenda oficial de Begoña Gómez porque ella no ha sido elegida por el pueblo y por tanto no es un representante oficial. Aquí el problema no es que acompañe a Pedro Sánchez, que como cualquier mujer puede acompañar a su marido perfectamente, el problema es cuando se beneficia de su condición de mujer para sus intereses privados, ¿no? A ver, yo creo que no me caben muchas dudas, vamos, pero a ver, yo no me considero ni muy sagaz ni muy inteligente, pero sí un poco experimentado y con sentido común. Cuando Urdangarín, al principio de todo, declaró que iba a montar una empresa de deportes, se me encendieron todas las luces y dije, eso acaba mal. Y parece mentira que no se dé cuenta nadie que en el entorno de una figura como es un rey, nadie puede hacer negocios de ningún tipo sin que acaben mal. Porque o él buscará que acaben mal o el que negocia con él buscará que acaben mal. Es evidente, no está en igualdad de condiciones. A mí que la mujer del presidente viaje con el presidente me parece de lo más normal del mundo, incluso si le quiere hacer unas rascaditas en la espalda porque le duele, me parece perfecto. Es más, creo que el país debe pagar el viaje siempre de una persona con su consorte, mientras aceptemos que hay una cosa que se llama matrimonio, aunque se lo quieran cargar, y que funciona así. No me parece ningún problema. Pero claro, si la mujer del presidente o el presidente tienen negocios aparte, ya tenemos un problema distinto. Entonces ya el problema no es que viaje con el presidente, sino el problema es que eso acabará fatal. ¿Cuál es la diferencia? Que Urdangarín no le defendieron ni las ratas y a ese señor le va a defender toda la prensa pagada, que es lo que está pasando ahora, que nadie entra en este tema. Con lo cual, lo otro se veía que acabaría mal y acabó mal, y esto se ve que puede acabar mal y probablemente no acabe mal porque gozan de cierta impunidad que no dice nada del país, sino más bien deja a España bastante mal. Porque quiere decir que aquí si mandas puedes hacer lo que te pase por la punta de la nariz, que no pasa absolutamente nada. Y si eres un mandado te van a dar bofetadas hasta no hay carne de identidad. Justicia no es eso. Uno puede sospechar que puede ser un lapsus linguae y decir, oye, me he equivocado, pero a lo mejor es porque tenía en mente Kenia. Ya lo sabremos en el futuro. O te equivocas tantas veces, incluso en un discurso escrito. Senegal. No, estaba en Senegal. Estaba en Kenia y dijo Senegal. Eso es. Pues al contrario. Me disculpa, al contrario. Pues eso se sabrá, porque cuando lo tienes escrito y aún así te equivocas, es porque tu mente está en otro lado y a lo mejor es porque hay algo de otro lado que no el problema es que justo esa intervención que él hace en la que se equivoca es cuando no lee el papel. Pues eso, es porque ¿qué tendrá la cabeza? A mí que viaje, como decía Francas, me parece bien. De hecho, cuando estuvo aquí Biden, en esa reunión de todos los líderes mundiales, la presentaba como la primera dama española ante sus acólitos. Me parece bien. La cuestión es que se explique. Si tenemos el país occidental, dentro de las democracias liberales, menos transparente del mundo. Es que no se explica nada. Ni para qué se va a un viaje,
ni en condición de qué, ni por qué acompaña, ni por qué se movilizan los recursos que se movilizan. Nada. Es que se pregunta recurrentemente una y otra vez al Gobierno para que dé explicaciones sobre ciertos viajes oficiales, y ya no digamos algunas cuestiones internas, y no contestan nunca. No sabemos dónde van esos recursos. ¿Por qué ahora mismo hay aprobado 2.000 millones de euros en 4 años para todo lo que es la política de acogida de inmigrantes? Sin explicarnos para qué es ese dinero. ¿Para cogerlos, meterlos en una residencia, como está pasando en muchos sitios, por ejemplo, de Canarias o del sur de España, y nada más? ¿O es para una política de integración, de impulsar que tengan un trabajo, o solamente darles lo que quiere Yolanda Díaz? ¿Por qué se le ha dado a un municipio, no sé si de Honduras o de El Salvador, 10 millones de euros? ¿En calidad de qué? ¿Por qué se ha dado a Guinea Ecuatorial 30 millones de euros? ¿Por qué se está dando a ciertos países dinero sin consultar a los españoles ni a los otros partidos que forman el arco parlamentario? ¿Por qué se destina ese dinero público sin transparencia? Lo tienen que explicar. ¿No lo explica? ¿Por qué? Porque es un señor que considera que él es el autócrata que gobierna este país, con la misma felonía que en su momento tuvo Fernando VII, de felón a felón. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Entonces, que viaje, perfecto, pero que se explique para qué viaja. No, viaja porque es mi mujer, viaja como consorte, ya está. No viaja porque como representante o experta del mundo árabe, africano, no sé, conoce muy bien entonces nos acompaña en calidad de eso, perfecto. No, porque resulta que quiere vincular su nombre en el futuro para cuando dejemos la política, pero que lo expliquen, es que no lo explican. Entonces, todas estas cábalas lo hacemos porque sospechamos del personaje, claro que sospechamos del personaje. Entonces, tenemos ciertas dudas y serias dudas de que ese viaje oficial haya sido para cualquier cuestión diplomática que beneficie a España. En absoluto va a beneficiar a España ese viaje. Todo lo contrario, va a perjudicar al erario público. Quintana Paz. Sí, bueno, es que tampoco, yo sinceramente el lapsus tampoco le daría tanta importancia. Rajoy tuvo algo así como 387 lapsus y, bueno, no sé, creo que a veces indican cosas, a veces simplemente indican agotamiento, a veces podrían indicar una tercera cosa, pero que no tenemos ni idea de cuál es, no tiene mayor importancia. La sustitución de la figura porque en el fondo lo que hace la esposa del presidente es sustituir la figura de la reina. Es un poco el juego, ¿no? El consorte, como decías tú, pero bueno, en realidad no es más que el esposo, el cónyuge de un presidente del gobierno, de un primer ministro, pues no tiene una función ceremonial. Por supuesto puede acompañar, obviamente no vamos a olvidar que alguien tiene una pareja con la cual puede viajar y que puede también confiar para descansar en sus momentos. Pero aquí estamos jugando otra liga, estamos jugando la liga de que en este caso la esposa hace funciones representativas, es presentada como primera dama, lo decías tú, es presentada como una especie de sustituta de la representación que pueda tener España. Y esto es lo que me parece preocupante. Si a esto se le añade las dudas sobre cuál es la función real que hace tiempo que hace Begoña Gómez, porque ya se le montó un chiringuito en una universidad hace un tiempo, que estaba relacionado con África, pero ya no tiene ninguna formación relacionada con África. Es más, no tiene ninguna relación universitaria. Con nada. Entonces, darle un cargo en una universidad donde va a tener por debajo a académicos, a alguien que ni siquiera es académica, que ni siquiera no es académica, que no tiene una titulación, pues es muy sospechoso. A partir de ahí, que haya métodos para que ese puesto, ya digo, en sí mismo inútil, en sí mismo muy dudoso, sea origen de fondos, pues obviamente es una de las sospechas que podemos tener. Por lo tanto, son tres cosas, ¿no? Un desprecio de la función de la esposa del primer ministro de otros países, aquí lo llamamos presidente del gobierno, pero es equivalente, un desprecio de esa función que se intenta arrogar funciones del jefe del Estado, un desprecio del mundo académico, del mundo del saber, y una sospecha de que obviamente dedicarte a un asunto que tiene que ver con lo que reparte tu marido, pues hay obviamente una sospecha razonable. Son tres puntos muy peligrosos. Calvet. Sí, bueno, son de varias cosas. Yo... Lo de la chanza del Senegal, que está precisamente en la otra punta del continente. Sí, pero vamos, ya no necesito yo muchas chanzas más para saber el nivel intelectual del doctor Sánchez, que ese sí es académico, vamos, es universitario y doctor, como todo el mundo sabe. Y que otros hayan habido que confundieran Honduras o las meteduras de paz del inenarrable Rajoy, solo me hacen
ver la lamentable situación en que ha llegado la clase política en España, ¿no? Que no se puede ser más mediocre e inculto. Pero dicho esto, después está lo de la mujer del César famoso, ¿no? La mujer del César no solo tiene que ser pura, sino parecerlo. Bien, parece que esta señora, por lo menos en ciertos medios, no lo parece. Bueno, pues debería cuidar eso. Ahora, yo no me apunto casi nunca, sin pruebas, sin haber analizado cosas. No quiero caer en calumnia y tal, luego no lo sé. Lo que sí es cierto es que lo que está haciendo en estos momentos esta pareja presidencial lo suelen hacer los jefes de Estado, es decir, Biden y suele ir acompañado, vamos, Biden y Trump, etcétera, Macron también, pero no su primer ministro, ¿eh? Entonces, certero lo que dice don Miguel Ángel de que hay una especie de pequeña usurpación de imagen que se acrecienta en lo que sí me parece que está muy mal, que es que si va cogiendo ese papel de primera dama, como que se puede hacer porque Macron después de todo tiene poderes ejecutivos, Biden para qué contarte y tal, que no tiene el rey de España, pero que sí tiene el primer ministro, o el presidente de gobierno para ser más exacto, hombre, sí tendría que tener una agenda, que esas sí que las tienen y además las publican. La señora de Macron se va a reunir con la no sé qué, no sé cuánto, y va a visitar el asilo de no sé qué. Claro, eso debería hacerse. Una agenda pública, ¿no? Sí, una agenda pública, claro. Porque sí, agenda yo creo que tiene, en otro sentido de la palabra. Y además tiene un gabinete a su servicio para eso. O sea, que pero no. metieron que la iban a crear. Sí, pero no. Entonces, yo ya las sospechas de esto, pues ya fue bastante feo lo que se hizo en la universidad. Ahora, una parte muy importante de lo que se ha dicho antes, yo lo ha dicho mi acompañante de la izquierda. Estoy más a la izquierda que él, pero en es una posición situacional. Y no sabe dónde estoy yo. No, pero es que me considero uno de los, lo dije anteayer por la noche aquí, que preguntaba Esparza dónde está la izquierda. Digo, aquí, pero somos 10 o 12. ¿Eh? Guillermo del Valle, Alfonso Guerra, Leguina, 10 o 12, nada más. Se decía de los liberales, que eran 10 o 12. Los liberales llegan a 6. Sí, la mitad todavía. Y yo me considero social liberal, o sea que ya. Bueno, el caso es que dice, oiga, no hay explicaciones sobre el desarrollo del presupuesto. Es muy posible que estos dineros que se dan a países africanos estén dentro de la política de ayuda al desarrollo, que está íntimamente ligada a la política europea de alrededor. No lo sé. Dicen, pero no dan explicaciones. Bueno, eso está presupuestado, claro, supongo. Si no lo está, entonces ya es delictivo. Pero, bien, pues que los partidos hagan preguntas parlamentarias. Que los partidos hagan preguntas parlamentarias. Oiga, ¿cómo justifica usted esto? ¿Cómo lo va? Que están para eso. Pero pueden no responderlas. ¿eh? Claro, de hecho, se ha puesto de moda. Este gobierno se ha puesto de moda. Y no le responden. El no responderlas. Es que no le responden. Me parece eso desgraciado, pero también estupendo. Entonces, que se informe de tal pregunta, el gobierno no ha querido responder. Porque entonces sí que la sospecha tiene un fundamento de no veas. Claro. Ya se informa ya. Y además Claro. es que hay otra trampa que tú conocerás bien porque has estado en un parlamento, que es la mesa. Entonces, las preguntas escritas no sé si pasan por mesa. Creo que no. Pero las no escritas sí pueden pasar por mesa. Entonces, claro, las comparecencias y todo esto, la mesa no te la acepta y te tragas eso y no tienes nada que protestar. El orden del pleno y es eso una está semana pasando, antes, sabes lo que entra o lo que no entra. Y eso está pasando continuamente en esta legislatura. O sea, una cosa que no había pasado casi nunca, que era eso, que la propia mesa censurara muchas actuaciones de diputados y que el gobierno no responda, o peor, que el gobierno lo que responde sea mentira. Hombre, es que el Y no gobierno pase muchas nada, veces porque evita. las preguntas están hechas justo para que si te mienten se tengan que ir a casa.
Pero Francás, el Gobierno también evita muchas veces dar explicaciones. De hecho, fue muy criticado por diferentes partidos políticos cuando se cambió en la reunión del Consejo de Ministros, porque, claro, las preguntas del Congreso las tienes que registrar una semana antes. Entonces, muchos políticos decían, es que, claro, no puedo preguntar por lo que se va a aprobar en el Consejo el día. Lo que pasa es que eso es el control del Gobierno y han buscado el truco que tú pones un título y preguntas otra cosa y ya está. Claro. Pero en cambio las preguntas a los ministros y tal, Hombre, desde que luego, por cierto son preguntas al Gobierno, no a los ministros. O sea, el Gobierno puede decir que responde otro. Y eso pasa. Pero en el Parlamento que yo conocí, igual por cierto que en el Consejo Económico y Social, donde estuve 20 años antes, me refiero al de Bruselas, pero en el Parlamento que yo conocí, todas las preguntas escritas a los comisarios, todas se contestaban, te podía gustar la contestación y algunas podían hacer. Y las preguntas orales nadie te las condicionaba desde la mesa porque tú pedías tiempo de palabra. Lo que podía, el grupo al que pertenecías tenía un número restringido de minutos, entonces concedía unos, no concedía a lo mejor a todos los que los pedíamos, a mí me los concedieron con bastante generosidad y generosidad. Y tú ahí eso serían las orales. Las orales. Las escritas no hay cupo y que se diera en la gana. España ni siquiera necesitas, creo yo, ni siquiera necesitas que firme el portavoz. Cosa que en otras cosas, en cualquier intervención, necesitas que firme el portavoz, con lo cual tienes una censura previa propia del grupo también. La cuestión que España es, o esta legislatura es la única que yo he visto, por lo menos, en la que la sesión de control al gobierno siempre es una sesión de control a la oposición, en conjunto. Sí, bueno, pues, es tremendo, es decir, pero los propios medios de comunicación afines al gobierno, porque para eso pagan y pagan bien, controlan a la oposición. Oiga, es una sesión de control al gobierno, de lo que ha hecho, de lo que va a hacer, de lo que ha publicado o no va a publicar, conteste o no conteste. Hay que controlar la acción del gobierno porque para eso está la oposición y para eso están las Cortes. No, es una sesión de control a la oposición. ¿Cómo debe actuar? Eso hay que romperlo. ¿Con lealtad o deslealtad? Lo que debe apoyar, lo que no debe apoyar. Si su discurso es más altivo o menos altivo, más agresivo o menos. Si los socios a los que te tienes que adherir son estos o estos. Es decir, es el gobierno, por esa mentalidad autócrata de un señor que quiere ser jefe de Estado y no presidente del gobierno, en esa usurpación de la que hablabais antes, es algo absolutamente anómalo, porque no pasa en ningún otro país y en ninguna otra legislatura como ahora.